Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que tú cambies? ¿Qué grandes maravillas tiene que hacer Dios para captar tu atención? Bueno, si eres como Jonás, Dios tendrá que hacer un milagro grande y poderoso para producir un cambio en tu vida. La semana pasada iniciamos nuestro estudio del libro de Jonás, el cual continuaremos hoy. Estaré leyendo el texto hebreo, por lo que la numeración de los versículos será algo distinto a la de tu Biblia. Debes prestar mucha atención a las palabras que leeré y no necesariamente a los números de los versículos. En hebreo, estaremos listos para el primer verso del capítulo 2. Vimos la semana pasada que Dios hablará. Él designará y Él se moverá de muchas formas distintas. Y en este libro de Jonás, todo obedece a Dios, excepto Jonás. Y el primer ejemplo de esto lo encontramos esta semana con este gran pez. Muchas personas dicen que se trata de una ballena, pero en realidad la Escritura no utiliza el término ballena, sino que simplemente dice un gran pez. Bueno, iniciamos con el capítulo 2, verso 1 en hebreo. Y el Señor designó un gran pez para que tragase a Jonás. Y aconteció que Jonás estuvo en los intestinos de ese pez por 3 días y 3 noches. Como he dicho antes, para los seguidores del Mesías Yeshua, esa frase 3 días y 3 noches significa mucho. La semana pasada hablamos de la señal que el Mesías dijo que sería dada, y que sería la señal de Jonás. ¿Por qué es eso tan importante y en qué consiste esa referencia? Sigue leyendo, dice, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Y qué hizo? Verso 2. Jonás oró al Señor su Dios. Eso es importante. Aquí está este hombre que quería huir de Dios. Él no quería tener ningún tipo de relación con Él. Él quería hacer su propia voluntad. ¿Y qué logró? Logró exactamente eso. Dios lo colocó en un lugar separado de Él. Y vamos a ver que Jonás, como dijimos la semana pasada, él bajaría más y más y más. Pero su viaje en descenso aún no había llegado al punto más profundo, porque vamos a descubrir exactamente a dónde fue. Jonás oró al Señor su Dios. La oración tiene que ver con intimidad. Jonás no solo habló. El término para orar en hebreo es lehit palel. ¿Por qué eso es importante? Porque el término lehit palel está en modo reflexivo, es decir, que es algo que va y viene. No se trata de que Jonás clamó y se acabó. La oración consiste también en escuchar a Dios, y eso es lo que Jonás está haciendo. Está buscando la respuesta de Dios. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde los intestinos de ese pez. Y dijo, clamé desde mi angustia o dificultad. Eso es importante porque esta letra hebrea adjunta a esa palabra, zará, es muy significativa. ¿Por qué? Porque nos dice la razón por la que Jonás estaba clamando, que le produjo este deseo repentino de orar. ¿Qué lo causó? La angustia. Cuando revisamos los comentarios de los sabios del judaísmo, lo que descubrimos es lo siguiente. Existe una porción de la Escritura en el libro del profeta Jeremías, capítulo 30, verso 7, que dice, Etzera Gile Yaakov, un tiempo de angustia. Es la misma palabra, aflicción, dificultad. Es un tiempo de angustia para Jacob. ¿Por qué Dios permitiría eso? Porque Dios sabe que del mismo modo que Jonás, quien es un ejemplo, recuerden que hablamos de que Jonás
personifica de cierto modo a Israel. Así que del mismo modo en que Dios estaba causando dificultades a Jonás para llevarlo a someterse, para captar su atención, en ese mismo modo, en los últimos días, Dios causará problemas y aflicciones a la casa de Israel con el fin de que ellos se sometan y le pongan fin a su espíritu rebelde. Una vez más, verso 3 en hebreo, 2 en español, y dijo, invoqué, debido a la angustia que tenía, invoqué al Señor, y Él me respondió. Aquí está la clave, desde el vientre del Seol. ¿Por qué eso es importante? Pues como hemos hablado, el Seol es la morada de los muertos. Y Jonás aquí, saben, muchas personas dicen, ¿tú crees que Jonás pudo vivir 3 días y 3 noches en el vientre de un pez? Bueno, esa pregunta ni siquiera tiene lugar, porque si crees que Dios es capaz de hacer cualquier cosa, por supuesto que Dios pudo sostenerlo 3 días y 3 noches en cualquier lugar. Pero el punto aquí es que Jonás está en el Seol. Jonás murió. ¿Por qué eso es importante? Porque veremos que Jonás vivió una experiencia de resurrección. Recuerden la conexión. Descubrimos, y el judaísmo lo apoya, vemos muchos lugares en los profetas donde algo está escrito, algo pasa, Dios se mueve de cierta manera, con el fin de revelar verdades con respecto a la identidad del Mesías Yeshua y de lo que Él hará. Y de la misma forma que Jonás fue levantado y luego fue arrojado al mar, el Mesías fue levantado en un madero y fue arrojado al vientre de la tierra por 3 días y 3 noches. ¿Murió realmente el Mesías en ese madero? Claro que sí. ¿Murió realmente Jonás en el vientre del pez? Claro que sí. Por lo tanto, en medio de esta situación, leemos, y Dios me respondió desde el vientre del Seol, porque clamé y Él oyó mi voz. Esto es lo que vemos. Jonás está hablando aquí de su situación y dice, fui arrojado a lo profundo, al corazón de los mares, y la corriente me rodeó. Está relatando lo que atravesó antes de morir. Y dice que las ondas y las olas chocaban contra mí. Verso 5. Y dije, aquello que fue arrojado contra mí, ante mis ojos, dice, lo que se decretó en mi contra, dice, pero a pesar de todo, mira el versículo, dice, a pesar de todo, miraré al santo templo. Ese verso es muy importante, porque algo que vimos varias veces en el capítulo 1 es que Jonás estaba haciendo algo. Jonás estaba huyendo de Dios. Él no quería tener nada que ver con él, y ahora a Jonás se le concedió su deseo. Jonás dijo, si estar con Dios, si tener intimidad con Él, si servirle, significa que tengo que ir para Asiria y hablarle a este pueblo que odio sobre quién es Dios. El mensaje que Dios quiere que les comparta, prefiero que... Él dijo, yo quiero romper esa relación con Dios. Quiero huir, quiero escapar de Él. Y eso fue lo que pasó. Lo que la Escritura nos enseña es esto, que la oración de Jonás fue respondida. Él fue separado, esa intimidad que él tenía y que daba por sentado, esa intimidad fue rota. Y ahora Jonás está muerto en el vientre del Seol. Y cuando experimentó la separación de Dios, ¿qué hizo? No te lo pierdas. Él habla sobre todo el proceso que ha vivido, las olas golpeándolo una y otra vez, la corriente atropellándolo, y dice, a pesar de todo, todavía miraré al santuario, al santo templo. Este término aquí se refiere al lugar donde Dios habita. A Jonás se le concedió el deseo. Él fue separado de Dios. ¿Pero qué quería ahora? Dice literalmente que él añoraba el santuario, deseaba esa intimidad. Dice, las aguas me cercaron hasta mi alma, y las profundidades me rodearon, y las cañas cubrieron mi cabeza. Y descendí mucho, dice aquí, hasta el fondo de los montes, descendí a la tierra, hasta las mismas barras. Y ese término implica el fundamento de este mundo. Y dice,
Pero Dios, fíjense, tú sacaste mi vida. El Señor Dios me sacó de la destrucción. Ahora, hay dos maneras para entender este término destrucción. Una de ellas tiene que ver con la destrucción en un sentido físico. Ese término también es usado para un foso. Lo que Jonás dice aquí es esto, que Dios lo sacó de la destrucción física, pero también de la destrucción espiritual. Avanzando, también dice, desmayaba, mi alma desfallecía, pero en medio de aquello, cuando ya no podía más, eso es lo que significa desmayar, ¿qué hizo? Dice, me acordé del Señor. Y este término para recordar es muy importante. Los eruditos dicen que está estrechamente vinculado con los pactos de Dios. ¿Por qué lo digo? Bueno, si buscas en algún momento el libro de Éxodo, verás que los hijos de Israel clamaron y clamaron por muchos años, debido a su aflicción en Egipto. Y finalmente Dios dijo, me acordé. ¿De qué se acordó? De mi pacto. Aquí Jonás entiende que no tiene ningún mérito en sí mismo. Ha desmayado, ha muerto, no hay nada que pueda hacer. Así que, ¿a qué se aferra? A una verdad bíblica, que él tiene una relación de pacto con Dios. Vemos aquí que el Señor, ¿qué hizo? Leemos, me acordé del Señor, y esta oración llegó a él en su santo templo. Por esa razón Dios se moverá. Y noten cómo Jonás está hablando de la verdad. Dice, aquellos que guardan la vanidad. ¿Qué significa este término vanidad? La imaginación del pensamiento humano. Aquellos que siguen sus pensamientos, sus imaginaciones, sus deseos, su voluntad, ¿qué hacen ellos? Aquí dice que estas personas abandonan la gracia de Dios. Avanzamos al verso 10. Dice, y yo, con voz de gratitud. Esto es lo que quisiera enfatizar. Jonás ha muerto. Perdió toda esperanza en sí mismo, pero recordó el pacto. Y esa relación de pacto, esa promesa y ese pacto, como veremos en las próximas semanas, hay una conexión entre el término bíblico pacto y la palabra promesa, las promesas de Dios. Entonces, aunque Jonás no tiene méritos en sí mismo, ¿qué está haciendo? Jonás está buscando estas promesas. Él quiere que Dios renueve sus promesas en su vida. ¿Qué dice aquí? Verso 10. Él dice, mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Jonás ha atravesado una transformación. Dios, en esta aflicción que atravesaba Jonás, cuando Jonás experimentó el resultado de la rebelión, la muerte y la separación de Dios, Jonás quiso cambiar. Y aquí está la clave. Dios le dio una segunda oportunidad. Debemos ser agradecidos, no solo por el hecho de que Dios nos dé a nosotros segundas oportunidades, sino que la Escritura dice además que Dios no hace acepción de personas. Es decir, que Él será fiel a sus promesas para todo el que clame a Él. Mira de nuevo el verso 10 en hebreo, 9 en español. Dice, yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. ¿De qué habla esto? Bien, ese término se utilizó también en el capítulo 1 en relación a aquellos marineros que hicieron un cambio, que llegaron a una mayor comprensión del carácter y la revelación del único Dios verdadero. En medio de esta aflicción, de esta angustia, Jonás también creció en su comprensión de Dios. Todos debemos crecer. Todos debemos entender que nunca llegaremos a un punto donde sabremos todo lo que necesitamos saber sobre Dios. Verso 10 al final. Del mismo modo que dice, te ofreceré sacrificios, noten la parte final de ese verso. Lo que prometí, lo pagaré. ¿Qué significa eso? Tiene que ver con compromiso. Todo lo que Jonás le está diciendo a Dios es correcto. Es lo que Dios quiere oír de ti y de mí, que estamos dispuestos a hacer sacrificios, es decir, a poner nuestra vida a un lado para someternos, obedecer y aferrarnos a la voluntad de Dios.
Y esta idea de hacer votos y pagar esos votos tiene que ver con compromiso. Lo que Jonás está diciendo es esto: he aprendido mi lección. Estoy dispuesto a hacer sacrificios. Estoy dispuesto a cambiar, a poner mi voluntad a un lado, mi rebeldía a un lado, y estoy dispuesto a comprometerme contigo. ¿Por qué? Mira al final del verso 10 en hebreo. Porque la salvación es del Señor. Esto es muy importante porque Jonás pone en contexto esta idea de la salvación. Y puedo afirmar que cuando el Mesías hablaba con los líderes religiosos con respecto a una señal y mencionó a Jonás, lo que les quería decir era esto: tienen que humillarse a sí mismos, tienen que poner su voluntad, sus ideas, su teología, su religiosidad a un lado, y tienen que entender que Jonás, tal como Jonás estaba en una situación en la que no tenía méritos, nada que destacar para decir, mírenme, nada a lo que pudiera aferrarse y decir, Dios, como hice esto, tú tienes que hacer aquello. No, él entendió que la salvación es del Señor. Y aquellos que mantienen, recuerden lo que vimos anteriormente en el verso 9, aquellos que mantienen sus propias convicciones y propósitos, eso es vanidad. Ellos abandonan la gracia del Señor. Final del capítulo 2 en hebreo, leemos, y el Señor habló, y este es otro ejemplo de Dios mandando, Dios hablando, y todo el mundo, todas las cosas, obedecen a Dios. La pregunta es, ¿lo está haciendo Jonás? ¿Obedecerá Jonás a Dios? Bueno, verso 11. Y el Señor le habló a este pez, ¿y qué pasó? Y el pez vomitó a Jonás sobre la tierra. Literalmente dice sobre el continente. ¿Qué está recibiendo Jonás? Está recibiendo una segunda oportunidad. Pero aquí hay algo muy importante. Quiero que veas que nada cambia. Quiero decir que Dios no va a decir, ¿saben? A Jonás no le gustó lo que le ordené hacer y realmente él no pudo soportar mucho tiempo. Por lo tanto, voy a hacer algunos cambios en mis planes. Dios no le hace cambios a sus planes. Él es soberano. Y me dirás, bueno, ¿y qué hay de la oración? ¿Acaso la oración no produce cambios? Sí los produce. La oración nos lleva a nosotros, a los propósitos de Dios, a su voluntad. Lo que descubrimos es que la verdad de Dios no cambia. Él no la altera. Sus planes y propósitos no cambian. Y me dirás, bueno, en unos versículos veremos a Dios haciendo un cambio. Pues sí, Él cambiará algo que no es su voluntad. ¿Y qué no es su voluntad? Bueno, recuerden que hablábamos anteriormente de cuál sería el mensaje de Jonás para los ninivitas. Muchas personas dicen que es el arrepentimiento, pero no es así, sino algo muy diferente. Se trata de un mensaje de destrucción, un mensaje de juicio. Les pregunto, ¿era la voluntad de Dios desde antes de la fundación del mundo llevar a cabo la destrucción de los habitantes de Nínive? No, Dios desea que todas las personas se vuelvan, se arrepientan, reciban la gracia de Dios, que reciban sanidad y salvación. Pero cuando no lo hacen, ¿qué se produce? El juicio de Dios. Y vamos a ver que debido a la palabra de Dios, y eso es muy importante, debido a la palabra de Dios, los ninivitas se moverán en obediencia, responderán a la verdad divina, ¿y qué pasará? Dios cambiará, no su voluntad perfecta, sino que se desviará de la destrucción que jamás quiso hacer, pero que la maldad exige, y regresará a su propósito original, lo cual veremos de manera innegable. Avancemos al capítulo 3. Y aconteció la palabra del Señor a Jonás por segunda vez. Quiero que veas que nada ha cambiado. Dios produjo no un cambio en sus palabras, sino un cambio en su profeta, para que el profeta idealmente comprenda más sobre la verdad, la naturaleza y los propósitos de Dios. Así que, capítulo 3, verso 1. Y aconteció la palabra del Señor a Jonás por segunda vez diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Fíjense, no hay cambios en la ubicación. Y Jonás, bueno, él odiaba a ese pueblo. Déjenme señalar rápidamente algo sobre la naturaleza del antiguo pacto y del nuevo pacto.
Por ejemplo, hablamos sobre dónde comienza esta historia. Cuando Jonás oyó los planes de Dios, descendió a Yafo, o Jope en español. Eso debería hacernos pensar en otro individuo. Verán, Dios con frecuencia utiliza términos, lugares y eventos similares con el fin de comunicar la verdad a su pueblo del nuevo pacto. Estoy hablando de Pedro. ¿Recuerdan cuando Pedro estuvo en aquella ciudad de Jope? ¿Qué pasó? Él recibió un llamado. Se había subido a la azotea y Dios le dio un llamado que consistía en llevar el mensaje de salvación ¿a quién? ¿A la casa de Israel? No, a los gentiles. Aquellos que habían oprimido a Israel, contra quienes habían peleado y que le habían causado grandes dificultades al pueblo judío. Y nada ha cambiado. Vemos la misma verdad fundamental aquí. Mira de nuevo. Verso 2. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad. Y con frecuencia vemos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, que Jerusalén es llamada aquella gran ciudad. Así que, ¿por qué Nínive? Porque Dios tenía un plan grandioso para esa ciudad. Él quería manifestar su presencia y su revelación a ese pueblo. Levántate, ve a Nínive, esa gran ciudad, y proclama en ella el mensaje. Literalmente es la palabra criad, el mensaje que yo hablaré a ti. Lo que me gusta aquí es lo siguiente. Hasta este punto, Jonás solamente solo piensa que sabe lo que Dios le dirá. En el capítulo 1, Jonás oyó: ve a Nínive y habla lo que te diga que hables. Y Jonás pensó, seguramente les dará buenas noticias. Esto seguro tiene que ver con sus promesas, su gracia y cosas así. Y como Jonás odiaba a ese pueblo, no quería verlos ni de lejos. Pero quiero que vean lo que la Escritura dice literalmente sobre el mensaje, sobre este comunicado de Dios. Proclama en ella, en esta ciudad, el mensaje que yo te daré. Verso 3. Y Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una gran ciudad de Dios. Muy importante, una gran ciudad de Dios. ¿Qué enseñan los rabinos sobre esto? Que Nínive tenía gran potencial, que Dios quería utilizar a este pueblo para sus propósitos, y que esta ciudad también le pertenece a Dios. Ellos no tenían una relación de pacto, pero Dios quería llevarlos a sellar un pacto. Entonces dice, se levantó y fue a la ciudad de Nínive conforme a la palabra del Señor, pues Nínive era una gran ciudad de Dios, y era un recorrido de 3 días. Hay un debate sobre qué significa esto exactamente, pero todos acuerdan en que definitivamente se trata de una ciudad muy grande. Frecuentemente enseñamos que el número 3 tiene que ver con revelar algo. Entonces, Dios quería revelarle algo a esta ciudad y a los habitantes de esta ciudad. ¿De qué se trata? Verso 4. Y Jonás empezó a proclamar por la ciudad el primer día. El número 1 se relaciona con Dios, y esto nos muestra algo. Lo que Dios quería hacer en ese propósito para el que llamó a Jonás era revelarle a él, a Dios y su naturaleza, su verdad, sus propósitos. ¿Por qué lo digo? Aquí se vuelve más interesante. Dice, y Jonás comenzó a predicar el primer día, en el primer día de camino, y proclamaba este mensaje de parte de Dios. 40 días, ¿y Nínive será qué? Será destruida. Ahora, ese no es un mensaje de gracia, no es un mensaje de perdón. Es un mensaje de la santidad de Dios. ¿Por qué lo digo? Bien, si volvemos al capítulo 1, ¿qué aprendimos? Aprendimos que Nínive, esa ciudad, su perversidad ha ascendido hasta el cielo. Eso significa que Dios estaba listo y preparado para juzgar. Y la palabra literal que aparece aquí dice, para voltear la ciudad. Esa palabra la'afov significa manipular algo con el fin de destruirlo. Eso es lo que Jonás anhelaba. Eso es lo que Jonás quería, un mensaje de destrucción. ¿Y qué pasó al final? Avancemos. Jonás proclamó que en 40 días, recuerden que el 40 tiene que ver con cambios. Verso 5. Y el pueblo de Nínive creyó en Dios. Es decir, ellos respondieron
ante un Dios santo que juzga la maldad. Con frecuencia nosotros evadimos esos temas. No queremos hablar de juicio, no queremos hablar de un Dios de ira, no queremos hablar de cosas difíciles de oír. Pero, si nos preocupa hablar de cambios, a veces la gente necesita oír la verdad en cuanto a su estilo de vida, acerca de su teología y sobre lo que su filosofía de vida producirá en ellos, el juicio de Dios. Cuando este pueblo oyó a Jonás, no se pierdan la verdad sutil aquí. Jonás era un enemigo. En esta época, los asirios odiaban al pueblo judío, tanto como Jonás los odiaba a ellos. Y ahora este profeta llega, y eso demuestra algo. Demuestra que se está negando a sí mismo. El hecho que Jonás estaba haciendo era muy peligroso. Ir al país enemigo y decirles, en 40 días, esta ciudad quedará destruida. ¿Qué piensan que haría la mayoría? Ellos oirían a este profeta, por así decirlo, a este extranjero que viene a declarar juicios contra nuestra ciudad. ¿Y qué harían ellos? Bueno, ellos dirían, matémoslo y veamos qué será de su Dios. Jonás necesitaba gran fe para hacer esto, y esa fe, esa obediencia, ese autosacrificio. Recuerden lo que dijo Jonás. Unos versos atrás dijo, voy a comprometerme, voy a hacer un sacrificio. Y cuando el pueblo de Nínive vio la fe de este hombre, quiero decir, solo uno que realmente conoce a Dios tomaría un riesgo tan grande como para marchar al corazón de una gran ciudad, tu ciudad enemiga, para declarar lo que Jonás declaró. Y debido a la obediencia de Jonás, ¿qué pasó? Verso 5. Y el pueblo de Nínive creyó en Dios y proclamó, aquí está, un ayuno. En cuanto al ayuno, al oír ese término, ¿qué debe venir a tu mente? Desde una perspectiva judía, desde una perspectiva bíblica, debemos pensar en autonegación. Se trata de vaciarte a ti mismo de todo lo que te compone, tus pensamientos, tus propósitos, planes, sueños, esperanzas. Se trata de vaciarte a ti mismo por completo. ¿Con el deseo de hacer qué? Con el deseo de escuchar a Dios. Y eso es lo que los ninivitas estaban haciendo. Ellos dijeron, necesitamos cambiar, debemos deshacernos de todo lo que nos hace ser lo que somos. Era una gran ciudad, pero no era una gran ciudad en los propósitos de Dios. Era una gran ciudad de acuerdo a la percepción del hombre. Entonces ellos ayunaron, se vistieron con cilicio y no importaba, desde el más grande del pueblo hasta el menor. Y para la verdad de Dios, no importa quién seas. Quizás seas famoso, quizás no. Quizás seas rico o quizás no. Pero la verdad de Dios nos habla a todos, y cada persona debe responder. Cerramos con esto hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga ricamente mientras caminas con el Señor. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.